eh, manejar ciertos conceptos básicos y elementales, como les mencionaba al principio. Ciertos conceptos básicos que nos harán discernir. Aquellos que hemos estudiado derecho, aquellos que somos abogados en ejercicio, e incluso aquellos que se están por primera vez acercando al derecho, tienen que conocer fundamentalmente ciertos conceptos que a continuación vamos a abordar para que les permita justamente identificar cuando estamos ante una u otra posición, aunque la gente no lo perciba, aunque las personas per se no tengan la formación o partan de su instinto, quienes conozcan estos conceptos fundamentales van a poder mínimamente identificar cuándo se está ante una u otra posición. Sea meramente objetiva o no, subyace siempre detrás una formación filosófica de las personas, aunque inconscientemente quien la emite no lo sepa, la está manifestando. Y entonces el ciudadano tiene el deber de identificar a la formación de su propio criterio. Nos encontramos pues ante dos conceptos fundamentales del derecho. Quien delimitó, y fue la gran perspectiva, no solamente del siglo pasado, sino también muy utilizado y leído y trabajado desde la década de los 70 en una famosa publicación que se llama Justnaturalismo y Positivismo Jurídico, es el gran jurista Norberto Bobbio. Norberto Bobbio, pues, distingue entre lo que es el justnaturalismo y el positivismo jurídico. Así se llama su texto, Justnaturalismo y Positivismo Jurídico. Pongan, yo les pediría principal atención, entenderé aquellos que solamente quizás estén interesados en un certificado, pero aquellos que no, para mí será grato poder compartir y poner especial énfasis en estos conceptos que, repito, van a delimitar cuando analicemos su criterio, cuando analicemos de lleno y de plano la jurisprudencia que reconoce el derecho fundamental a la protesta. Muy importante manejar este derecho por no solo la coyuntura, sino por lo que implica para los próximos años y el devenir de nuestra formación ciudadana conocer. Dicho esto, el justnaturalismo y el positivismo jurídico existen diferentes variantes tanto del justnaturalismo como del positivismo jurídico. Bobbio distingue así entre lo que es el justnaturalismo teórico del positivismo teórico, distingue lo que es el justnaturalismo ideológico del positivismo ideológico, del cual positivismo ideológico quedan muy pocos representantes. Hobbes quizás podría ser el último ya de aquellos viejos representantes de la teoría o de la tesis del positivismo ideológico, y luego vienen las dos grandes posturas de lo que corresponde al justnaturalismo metodológico y el positivismo metodológico. Pero sin entrar de lleno y al detalle de estos grandes conceptos o de estas grandes variantes, lo que me importa es que ustedes tengan lo elemental que diferencia a cada una de estas dos posiciones. El justnaturalismo, como ustedes pueden apreciar en la diapositiva, es la tesis que defiende la superioridad del derecho natural por sobre el derecho positivo. Por eso se dice que es una tesis dualista. ¿Qué cosa es el derecho natural? El derecho natural preexiste al ordenamiento jurídico reconocido. El justnaturalista reconoce que existe un derecho reconocido a través de la voluntad humana, se ha incorporado y es obligatorio para todos. Pero también existe un derecho natural que preexiste y que está por encima del derecho positivo. Y que el derecho positivo es válido en la medida que sí y solo sí es compatible
valorativamente entre el derecho positivo, ese reconocido por la voluntad humana, y el derecho natural. ¿Y ese derecho natural en qué se funda? Dependerá de qué tipo de justnaturalista seas, pero fundamentalmente se fundamenta en la moral. Más adelante observaremos algunas diferencias y lo conveniente e inconveniente de una u otra posición. Pero ojo, el derecho natural se superpone al derecho positivo, está por encima, dice el justnaturalista. El justnaturalista responde tanto como el positivista a tres preguntas fundamentales. ¿Qué es derecho? ¿Cuándo estamos ante la presencia de derecho? ¿Y qué criterios sirven para identificar aquello que me va a vincular y obligar como ciudadano, como persona, para reconocerlo como derecho? ¿Qué es derecho? ¿Cuándo estamos ante derecho? Y los criterios fundantes para identificar cuándo estamos ante derecho. El positivista, a diferencia del justnaturalista, cree que solamente existe un derecho, que no existe derecho natural, no existe, solamente hay un derecho que es reconocido por incorporado al sistema a través de la voluntad humana. Por ejemplo, en un proceso constituyente, o cuando se aprueba una ley, para no irnos a ese punto todavía, cuando se aprueba una ley, esa ley es válida para el positivista en la medida que las personas legitimadas para aprobar esa ley justamente están autorizadas y por lo tanto la aprueban. Ejemplo, el Congreso de la República cuando aprueba una ley. No existe otro órgano, no existe otro órgano de los tres poderes del Estado que apruebe una ley. Otra cosa es que el Parlamento delegue las facultades al Poder Ejecutivo a través de un decreto legislativo. Otra cosa es, por ejemplo, que el presidente de la República tenga la facultad de emitir decretos de urgencia. Sí, los tiene, pero luego tiene que dar cuenta al Congreso, el cual la tiene que convalidar o la puede derogar. No existe derecho, no existe derecho si no está incorporado al sistema por medio de la voluntad humana y legítimamente reconocido. Un derecho positivizado. Ejemplo, Código Penal, Código Civil, Constitución Política del Estado. Pero ojo, no hay que confundir algo. El positivista cree en los valores naturales. Cree que existen valores naturales que preexisten al ordenamiento jurídico. Pero será positivista en la medida que le reconozca a esos derechos naturales la obligatoriedad y la conciencia de hacerlos coactivamente vinculantes. Vamos a suponer esto. Yo soy positivista, por ejemplo, y este celular yo lo asumo como un valor natural. Pero será solamente derecho si a través de la voluntad humana este valor natural se incorpora al derecho positivo. Y entonces será vinculante. El derecho positivo puede ser obligatorio solo desde el momento de su reconocimiento, no antes. El justnaturalista no piensa así. Si el justnaturalista considera que lo que dice el derecho es injusto, entonces para él el derecho no es válido. Existen diferentes tesis que amparan el derecho positivo. Por favor, quiero confirmar si se me escucha bien. ¿Se escucha bien? Sí, Miguel, se te escucha bien. Ya, correcto. Vamos a suponer, por ejemplo, la tesis estatalista del positivismo. ¿Qué es lo que dice la tesis estatalista? Dice que el Estado es el único productor de derecho. ¿Sí? El Estado es el único productor de derecho. Oye, Miguel, pero por si acaso existen los contratos y los laudos arbitrales, ¿ah? Sí, pues, pero ¿a dónde tiene que ir una de las partes cuando no tiene un acuerdo o se genera un conflicto entre las partes cuando el contrato ya, una de las partes no está de acuerdo? ¿A dónde tiene que ir? Al Poder Judicial. Entonces, el Estado es el único productor del derecho, sí y solo si consideramos que ese derecho que produce el Estado
está asistido por la coactividad que tiene el Estado como único acaparador de la distribución para poder imponer la fuerza. Un laudo arbitral genera derecho, sí genera derecho, pero ¿quién puede sentarse en un laudo arbitral y le puede importar poco o nada? Bueno, no importa. Si el árbitro considera que se están sentando encima de su laudo arbitral, ¿a dónde va a ir? Tendrá que ir a un juez para que haga que ese derecho que se desprende del laudo arbitral sea coactivamente imponible por la fuerza. Es un derecho, esta tesis estatalista del derecho positivo en la actualidad muy difícil de rebatir. Existe también la tesis de la coherencia del derecho positivo. ¿A qué me refiero con esto? Significa que, según la tesis de la coherencia del derecho positivo, en el derecho no existen contradicciones. Oye, un momentito, pero ¿cómo que no existen contradicciones? ¿Y las antinomias qué cosas son? La contradicción entre leyes, ¿no es cierto? Sí, pero para eso existen mecanismos de resolución de antinomias, como por ejemplo el principio de jerarquía. Una ley superior prevalece por encima de una ley de rango inferior. Está el principio de especialidad. Una ley más especial prevalecerá por encima de una ley de alcance general. Una ley que fue emitida con posterioridad, principio de temporalidad, regirá, si es del mismo rango, por encima de una ley anteriormente otorgada por el órgano legítimamente constituido, que es el Parlamento. Vamos a poner un ejemplo, y respecto, por ejemplo, a la tesis de la plenitud del derecho positivo, ¿sí? Del derecho positivo, dice, ¿no?, que en el derecho no existen lagunas. Estamos hablando del positivismo todavía, no hemos entrado al naturalismo. Ya hemos entrado, pero de una manera muy general. ¿Qué dice la tesis de la plenitud? Que el derecho no tiene lagunas. Oye, pero un momento, Miguel, sí tiene lagunas, sí, pero como decía Guastini, aquel que identifica que existe una laguna en el derecho, inmediatamente la crea para cubrirla, para suplirla. Vamos a poner un ejemplo. Yo estoy yendo con un carro, manejando, y al lado hay una persona que está conmigo convaleciente. Y hay una regla que dice, una vez que yo llego al semáforo, dice, si la luz está en rojo del semáforo, yo no puedo pasar. Yo no puedo pasar. Esa es la regla aplicable al caso concreto. Nadie puede pasar la luz roja del semáforo. Pero hay una situación excepcional, porque la persona que está al costado de ese conductor, y no hay peatones, nadie está cruzando, yo me he pasado la luz roja justamente en función a la excepcionalidad del caso, porque necesito salvaguardar la vida de quien está a mi lado. Entonces, ¿qué es lo que hace esa persona que crea la laguna? Oye, esto es una excepción a la regla. Y entonces, ¿cómo lo cubro? Lo cubro con la formulación de un principio. ¿Qué principio? Un principio que garantice el derecho a la vida. Oye, ¿y ese derecho a la vida dónde está? En la Constitución, ¿no es cierto? Sí. Entonces, ¿qué es lo que he hecho yo a continuación? He ponderado, ¿no es cierto? He hecho una ponderación respecto a una regla que no regulaba todas las situaciones, porque la regla no decía que en caso yo esté manejando con una persona convaleciente, puedo pasarme la luz roja, no. Pero entonces, Miguel, esta tesis de la coherencia y de la plenitud que dice que el derecho no tiene antinomias ni coherencia, ¿cómo hacemos? Sí, el derecho no es coherente ni pleno, pero hay que tratarlo como tal. Por eso existen mecanismos. En el caso de las lagunas, por ejemplo, las analogías, el principio ad minoris ad maius, a contrario sensu, por ejemplo, ¿no? A inicios del siglo pasado, un famoso señor llamado Hans Kelsen le encargaron la redacción de la Constitución Austriaca de 1920.
Y en esa época se estaba debatiendo quién iba a ser el garante. ¿Quién iba a ser el garante de la Constitución? ¿Iba a ser el Congreso? ¿Iba a ser el Poder Ejecutivo? ¿O iba a ser el Poder Judicial? Kelsen plantea y crea una sección dentro de la Constitución austriaca que debía ser un órgano constitucionalmente autónomo. Un órgano autónomo que no tenga injerencia entre los demás, que no sea uno de los poderes tradicionales constituidos, para que resuelva, ¿qué cosa? El control de la constitucionalidad de las leyes y de los actos de poder. Y frente a la propuesta de Kelsen, surge un señor llamado Schmitt, que le dice, oye, pero yo no estoy de acuerdo contigo, porque yo he escrito un libro, le dice Carl Schmitt a Kelsen, que se llama La defensa de la Constitución. Y yo lo que creo es que no debe ser un tribunal constitucional el que sea el supremo intérprete de la Constitución. Y Kelsen le dice, ¿entonces quién? Entonces le dice Kelsen, va a ser el Poder Ejecutivo. Oye, qué extraño, ¿no? ¿Por qué el señor Schmitt dice que va a ser el Poder Ejecutivo? ¿No es mejor que sea un órgano? Sí. Cuando hacemos el balance histórico, quien gana el debate finalmente es Kelsen. La mayoría de los estados democráticos han acogido un tribunal independiente de los otros poderes que es el supremo intérprete de la Constitución, pero no fue así a inicios del siglo XX, hubo un arduo debate. El problema con Schmitt es que fue acusado, como en efecto fue filonazi, fue muy vinculado, estuvo muy vinculado al nacionalsocialismo. Y eso, obviamente, desprestigió mucho sus aportes jurídicos que antes de su etapa nazi tuvo, como en su libro La defensa de la Constitución. Luego fue redescubierto por Habermas, etc. Y ahora sigue vigente, en su época no nazi, Carl Schmitt. ¿Por qué les digo todo esto? Porque el positivismo implica que a través de una autoridad legítimamente reconocida y a través de un mecanismo de resolución de conflictos previamente establecidos en la ley o en la Constitución, yo tengo que acatar aquello que dice quien esté a cargo de esa función, en este caso, el Tribunal Constitucional. El justnaturalista no cree eso. Esto me importa mucho que por favor lo entiendan. El justnaturalista no. Ser justnaturalista implica que yo creo en mi propia moral al margen de lo que diga la Constitución o la ley. Vamos a poner un ejemplo más práctico. Esto sucede, para más o menos aterrizarlo, esto sucede todos los días en los despachos judiciales de todo el Perú. ¿Sí? Hay jueces justnaturalistas y hay jueces positivistas. Los jueces justnaturalistas, ¿qué es lo que hacen? ¿Cómo resuelven? Vamos a poner un ejemplo. Vamos a suponer que cada uno de ustedes y cada uno de nosotros somos jueces y que ante nuestro despacho llega un caso particular y que en ese caso particular nos esforzamos por resolverlo y agotamos cada uno de los instrumentos que tenemos a la mano que nos ofrece el sistema, la Constitución que hemos jurado defender, la ley aplicable al caso o leyes, jurisprudencia aplicable al caso, y luego de agotar absolutamente todo, si ustedes quieren la Convención Interamericana de Derechos Humanos, el Pacto de San José, llegamos a la conclusión, como decía Working, el juez Hércules, que solamente hay una única respuesta. ¿Saben cómo va a resolver el juez justnaturalista cuando encuentre que hay una sola respuesta? Ese juez justnaturalista creerá, como en efecto existe en nuestro país y en varias partes de América Latina, que a pesar que esa respuesta es la correcta, porque se lo dice la Constitución, porque se lo dice la ley, porque se lo dice la jurisprudencia suprema o constitucional, dirá, no me parece injusto, porque yo creo que ese derecho de la Constitución no es válido en la medida que es injusto. Es justo en la medida que es compatible con mi concepto de moral. Y por lo tanto, ese juez no es juez. Ese juez es un farsante. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque está haciendo justicia por mano propia. Antepone su moral, antepone su propio criterio por sobre encima de lo que le dice la Constitución. Entonces no es un juez.
El juez Hércules que planteaba Working, por ejemplo, decía que ese juez que agota todas las instancias, ese juez que se esfuerza por llegar a la única respuesta correcta, no decían, le criticaban a Working, le decían, oye, pero eso no existe. Y Working decía, sí, pues no existe, pero es un ideal regulativo. ¿Qué cosa es un ideal regulativo? Al que todos los jueces y todos los funcionarios que tienen el poder para imponer la sanción del Estado deben buscar, deben alcanzar. Porque si ese juez empieza a pensar que hay una serie de herramientas y respuestas por todos lados, se va a marear y va a terminar imponiendo su moral. ¿Sí? Va a terminar imponiendo su moral. Argumentaciones en torno al positivismo. Argumentaciones en torno al positivismo. El positivismo, en una democracia, hay cierto peligro de ser justnaturalista, porque los valores morales en los que cree el justnaturalista, como dice aquí la diapositiva, no tiene modo objetivo de probar su existencia, ni que su fuente sea directa o indirectamente democrática. No la tiene. Es su propio concepto de moral. Hans Kelsen tiene un libro que en verdad es un discurso que se llama ¿Qué es justicia?, de la editorial Fontamara. Si lo quieren revisar, vayan a la página, a la penúltima página del libro, y Kelsen les dice, yo no les puedo decir qué es justicia, pero sí les puedo decir qué es justicia para mí. Porque Kelsen era un demócrata y creía en el relativismo moral, pero compartía los ideales de lo que sustentaba la democracia. Y él decía, ¿no? Hay tantos conceptos de justicia como seres humanos en la Tierra. Por eso tiene que haber una autoridad legítimamente constituida que resuelva aquello que genera controversia o incertidumbre jurídica en una determinada sociedad. En el Estado constitucional, los valores morales que presiden el derecho positivo han sido democráticamente determinados. Por ello, hay una ventaja moral en ser positivista jurídico. Podrán ustedes discernir de la posición que yo les diga, y eso es absolutamente válido. Es absolutamente válido porque justamente es un espacio de intercambio de ideas y ustedes me lo podrán hacer saber en sus intervenciones cuando se habilite el chat para hacer las preguntas correspondientes. En este segundo párrafo, ¿qué es lo que sucede? Los valores morales que presiden el derecho positivo han sido democráticamente determinados. ¿Cómo? ¿A través de qué? A través de un proceso constituyente donde se incorpora una moral social, que es la moral mayoritaria que determina un pueblo determinado, en un espacio determinado, respecto a lo que quiere que sea su programa de vida, llamado Constitución. Y esa moral social que se incorpora a la Constitución es una moral independiente de la moral mayoritaria y que rige la vida de los ciudadanos porque es un pacto social que nosotros hemos acordado. ¿Sí? Independiente. Por eso decimos, y ahora pasamos al segundo tema, antes del derecho a la protesta, 3 clases de moral, que lo quiero pasar brevemente para poder ingresar al tema de la protesta ya de por sí. Pero antes, un ejemplo más. ¿Fue gol? Recordaremos entonces también a raíz del breve, hace poco, el fallecimiento de Diego Armando Maradona, ¿no? En aquella tarde del 22 de junio de 1986, cuando le metió un gol con la mano a Inglaterra en el Mundial de México 86. La pregunta es, ¿fue gol o no fue gol? Sí fue gol. Oye, pero yo creo que además, Miguel, te estás equivocando porque eso es inválido, porque no está permitido en la regla de la FIFA. Pero ojo, ¿quién decide si fue o no fue gol? ¿No es el señor que está abajo en la segunda foto, el árbitro? ¿Y quién le ha dado el poder para que el árbitro decida?
el ordenamiento legítimamente constituido, que se ha incorporado a través de la voluntad humana, y que rige, en este caso, las reglas de la FIFA. Ese juez, para ese árbitro, fue válido el gol. ¿Por qué? Porque no vio la mano. Y entonces el público discrepará de la decisión de ese árbitro. La moral social le reclamará a la moral constitucionalizada y le dirá, oye, pero está mal, has resuelto mal. Sí, pero el que resuelve soy yo. Y yo soy el que está legítimamente autorizado para poder, a través de la voluntad humana y el pacto social, se me ha dado la potestad para resolver. Y no existía VAR, pues en esa época. Yo no pude comprobar después si había o no había gol, dirá el árbitro, ¿no? Claro, ¿no es cierto? Pero lo concreto sobre el particular es que podemos apreciar que existen ocasiones en que el derecho puede ser injusto. Podremos discrepar, podremos hacer uso de nuestro derecho de crítica a las resoluciones judiciales, pero debe existir un orden en la sociedad. ¿Y saben de quién va a depender? De quién administra justicia. No de las instituciones, sino de quién administra justicia, de quién es la autoridad legítimamente constituida para poder administrar esa justicia. Y para que nosotros podamos tener un panorama más amplio, así como en la primera parte hablamos de Norberto Bobbio y las diferencias entre justnaturalismo y positivismo jurídico, podemos observar que Elías Díaz, a través de un trabajo interesante que en este momento rescato, Estado social, Estado de Derecho y democracia social, diferencia los tres tipos de moral que existen. Una moral social, una moral legalizada, que está incorporada en la ley, ahora podemos entenderla como moral constitucionalizada, pero para seguir la línea de Elías Díaz, la hemos dejado como moral legalizada, aunque nosotros sabemos que por encima de la ley está la Constitución y por lo tanto existe una moral constitucionalizada que está en la Constitución, incorporada a través de la voluntad humana. Y existe, claro, cómo no, una moral crítica, que la ejerzo yo, que la ejerce cada uno. Desde nuestra posición crítica, nosotros podemos hacer uso y facultad de lo que consideramos que es correcto y no podemos ser correcto. Pero es independiente de esa moral social, salvo que esa moral crítica sea masivamente social, se puede juntar, como por ejemplo en el caso de la protesta que tuvimos luego de la vacancia en Martín Vizcarra, vimos cómo había una consigna, más allá de las motivaciones que cada uno tuviera por los cuales salió la marcha, más allá, todos tenían una consigna, algunos por otras razones políticas, económicas, sociales, etc. Pero la única razón que tenían, el único objetivo claro, la moral social, la moral mayoritaria, era que Merino renunciara. ¿No es cierto? Que Merino renunciara. Y la moral legalizada, ¿qué es lo que le dio a Merino con la moral constitucionalizada? Merino tenía, por ejemplo, dos tipos de legitimidad. La legitimidad formal y la legitimidad material. Merino, vamos a suponerlo, todavía no lo vamos a analizar, sino hasta la siguiente sesión que esperemos sigamos juntos, tenía una moral, vamos a suponerlo, repito, que tenía una moral, una legitimidad formal reconocida, que la Constitución lo autorizaba a él para ser presidente por todos los mecanismos que se utilizaron. Repito, estamos suponiendo, no estoy afirmando. Pero perdió lo más importante, que es la legitimidad material. El pueblo no lo reconoció. ¿Qué hizo Merino? Se asustó, vio que no era reconocido como presidente y renunció. La moral social, entonces, ¿qué es? Es el contenido de una moral con la que coincide una mayoría de una sociedad en un espacio y tiempo determinado. Elster, me gustaría que pongan particular atención en este ejemplo que les voy a dar. Elster hace una analogía. ¿Qué pasa si a través de una moral social determinada, en un espacio determinado, con un pueblo determinado, eligen una constitución? Y al día siguiente
esa misma moral social mayoritaria de un pueblo decide quitar la Constitución. ¿Qué sucede? Antes de que el pueblo, o la moral social, cambiara su punto de vista de estar de acuerdo a no estar de acuerdo, cuando estuvo de acuerdo, dijo, oye, ahora que estamos en este momento de razonabilidad, ahora que estamos en este momento de razonabilidad, nos vamos a atar al mástil. ¿Por qué atar al mástil? Hay un famoso pasaje de Homero, en la Odisea, cuando Ulises está yendo a las Islas de las Sirenas, le dice a sus tripulantes, ustedes cuando estén llegando a las Islas de las Sirenas, pónganse migajas de pan en los oídos, pero a mí no me pongan nada en los oídos, porque yo quiero ser el primer hombre en escuchar el cántico de las sirenas. Y sus tripulantes le dicen, oye, pero te vas a morir, porque vas a querer buscar las sirenas y es un mar bravío, te vas a ahogar, vas a querer ir a buscarlas. Todo hombre que escucha el cántico de las sirenas pierde absolutamente la razón. Y entonces, y por lo tanto, no vas a sobrevivir, sí, pero ustedes me van a atar al mástil, porque yo quiero ser el primer hombre vivo para contar cómo suena el canto de las sirenas. No me van a poner migajas de pan en los oídos. Y por más que yo reclame, ahora que estoy en mi momento de razón, les digo, no me desaten, por más de que yo se los pida. ¿A qué me quiero referir con esto? A que la moral social, suponiendo el caso de un proceso constituyente, se amarra al mástil en momentos de razonabilidad. ¿Y qué es lo que hace? Forma núcleos duros llamados cláusulas pétreas. Esas cláusulas pétreas, por ejemplo, son la vigencia efectiva de los derechos humanos y la dignidad del ser humano, cosa que cuando venga la moral social y la moral social cambie y se vuelve irrazonable por el devenir y por los avatares políticos, entonces esa moral social constitucionalizada me proteja de esta situación. Entonces el constituyente, ¿qué es lo que dice? Vamos a poner algo más o menos así en la Constitución, artículo 32. No podrá suprimirse derechos fundamentales por medio de un referéndum. Repito, no podrá suprimirse derechos fundamentales por medio de un referéndum. He atado los derechos humanos al mástil para que en los momentos de irrazonabilidad política y de populismo, la Constitución rija la vida social con orden, con orden. ¿Por qué les explico esto? Existen, desde luego, mecanismos para incorporar una social moral nueva a la Constitución. Por ejemplo, está el mecanismo de la reforma constitucional, claro que existe. Hay procedimientos rígidos, ¿no es cierto?, para la reforma constitucional, pero tiene que ser siempre en el marco de la Constitución. En sociedades democráticas, parte importante de dicho contenido suele tener un reflejo en la parte importante del sistema. Es cierto. H. Hart, desarrolla un trabajo en su post-scriptum de inicios de la década de los 90. Al principio era un positivista duro, no reconocía ni siquiera valores naturales, pero luego cambia un poco, se flexibiliza. ¿Y qué es lo que elabora el gran aporte, creo yo, de Hart? Profesor, tenía una cátedra en Oxford que luego su gran amigo y principal contendor, Ronald Dworkin, la toma cuando él fallece, cuando él se jubila, perdón, luego fallece. ¿Cuál es ese gran aporte de Hart? La regla del reconocimiento. Oye, Miguel, pero ¿qué dice la regla del reconocimiento? Esto, más o menos. Mientras los ciudadanos tengan conciencia y asuman que lo que dice la Constitución es válido, esa Constitución surtirá efectos. Mientras los ciudadanos en su mayoría, eso es la base del sistema representativo, ¿no? Las mayorías. La idea es incorporar también a las minorías, pero en principio son las mayorías las que gobiernan. Si ese reconocimiento, si la gente ya no siente que la Constitución es obligatoria, ¿qué es lo que sucede? Dice Hart, la Constitución pierde su validez.
¿Y qué se inicia en ese momento? Algo que se denomina un momento constituyente. No existirá entonces el debate que decía Kelsen con Schmitt respecto a quién es el que va a controlar la constitucionalidad. No importa quién controle las leyes y los actos de poder. ¿Por qué? Porque dependerá siempre de que el pueblo y la ciudadanía reconozca la Constitución como válida. Sí, solo sí, entonces la Constitución surtirá efectos. Existe una moral crítica que yo puedo tener, que todos podemos tener, pero que no es una moral que es derecho, ¿no es cierto? Voy a ponerles un caso y voy a pasar rápido con esto. En el año 2003, el Tribunal Constitucional resolvió un caso que el doctor Lorenzo Espinosa conoce muy bien, que se llama Alberto Boreo Driga y 5.000 ciudadanos más. ¿Qué es lo que se decía en ese caso? Los demandantes, de repente muchos de ustedes ya los conocen, en buena hora podamos recambiar más ideas en breve, decía, yo quiero, decían los demandantes, declarar inconstitucional toda la Constitución del año 93, porque consideramos que la Constitución no se ha legitimado, la gente no la reconoce. Y entonces el Tribunal Constitucional, ¿en base a qué resuelve? El Tribunal Constitucional, ¿en base a la moral social? Hay casos, ¿no? Hay casos de jueces, como el caso de las famosas prisiones preventivas, que resuelven con el periódico en la mano, ¿no? Que resuelven con la moral social del momento, porque finalmente le tienen miedo a lo que digan de ellos y por lo tanto no resuelven ni hacen justicia conforme a la Constitución, sino con lo que llega el periódico calientito del momento. Entonces ese juez resolverá conforme a la moral social para buscar el aplauso. Pero hay otro juez, generalmente positivista, que ha alcanzado una gran madurez intelectual, que diferencia su moral de lo que el sistema permite y garantiza. ¿Qué dijeron los magistrados del Tribunal Constitucional en su sentencia? Dijeron, observen bien, algo así. Por más que este tribunal comparte, por más que este Tribunal Constitucional comparte el espíritu cívico de los demandantes, consideramos que conforme a la potestad otorgada por la Constitución, sería ilógico que el Tribunal Constitucional declarara inconstitucional el propio órgano que le dio vida. Consideramos además que el tema de la Constitución del año de 1979 es un tema irresuelto, pero que, sin embargo, quitamos el pero que, sin embargo, este tribunal declara improcedente la demanda. ¿Qué hicieron los magistrados? A pesar que compartían lo que los demandantes decían, a pesar que compartían el espíritu cívico de esos demandantes, no antepusieron su moral crítica ni la moral social por sobre la moral constitucionalizada, como diría Elías Díaz. Entonces, esos jueces, ¿cómo resolvieron? Conforme a la Constitución. Ojo, que los magistrados que resolvieron en ese caso, Aguirre Roca, Alba Orlandini, García Toma, algunos de ellos, como el ya afinado maestro Alba Orlandini, incluso habían tirado al piso la Constitución, habían sido políticos y cuando fueron elegidos magistrados resolvieron con esa madurez porque ese era el encargo. Ellos no eran cualquier ciudadano, ellos son cualquier ciudadano. Ellos son jueces y magistrados del Tribunal Constitucional y tienen que resolver conforme a la Constitución, no conforme a lo que les dice su moral. Sin embargo, en esa misma sentencia, revísenla por favor, o si no se las paso luego coordino para enviárselas por correo. Dicen, sin embargo, existen mecanismos para modificar la Constitución o cambiarla. Puede ser a través de un referéndum, a través de un proyecto de nueva Constitución que emite el Congreso de la República. Sí, ¿es conveniente el cambio de Constitución? Lo analizaremos en la tercera sesión. Quiero terminar con esta frase de Zagrebelsky, Gustavo Zagrebelsky, que fue magistrado de la Corte Constitucional Italiana, que dice, ¿no? La duda contiene un elogio a la verdad, pero de una verdad que debe ser siempre reexaminada y redescubierta. Así pues, la ética de la duda no es contraria a la verdad, sino contraria a la verdad dogmática, esa verdad que se hace absoluta, una verdad
que las personas creen que porque ellos creen en esa verdad, entonces todo es verdad absoluta, entonces yo no te tengo por qué escuchar a ti, ¿no? Sino que es aquella que quiere fijar las cosas de una vez por todas e impedir o descalificar aquella crucial pregunta. ¿Será realmente verdad? Esos que andan predicando y diciendo, no, porque la Constitución dice, porque Merino, porque el Congreso, porque Vizcarra, porque lo que tú quieras, de acuerdo a tu posición. Pero duda, duda. Y sobre la base de tu duda, jamás te canses de perseguir la verdad. La ética de la duda, dice Zagrebelsky, en un libro que se llama Contra la ética de la verdad, está ahí abajo, la ética de la duda no significa en absoluto sustraerse a la llamada de lo verdadero, de lo justo, de lo bueno o de lo bello, sino justamente intentar responder a esa llamada libertad y responsabilidad hacia uno mismo y hacia los demás. Entonces la duda es un elogio a la verdad. Yo, nosotros, cada uno de nosotros, cuando conversa y sostiene una conversación, debe partir de la idea, como no, de defender sus convicciones y su forma de pensar, su parte de la libertad, pero siempre admitiendo que puede existir un error en nuestro planteamiento. Solo así, dice Zagrebelsky, podemos alcanzar la tolerancia y la convivencia social que tanto necesitamos. Bueno, y esto ya es la moral constitucionalizada que más o menos hemos elaborado. Ahora sí, entramos al derecho a la protesta. Esta es una sentencia nueva de julio de este año, como les decía, que reconoce el derecho a la protesta en el derecho positivo. Antes no estaba reconocido, antes el derecho a la protesta se ejercía, claro, pero no como propiamente derecho a la protesta. La gente decía que era protesta, pero el sistema per se no lo reconocía taxativamente en la Constitución ni en ninguna ley como que existe un derecho a la protesta, un derecho innominado. Y para incorporarse al sistema positivo, el Tribunal Constitucional lo que hizo es incorporarlo en función del artículo 3, que ahorita vamos a analizar. Este caso está recaída, es una sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el expediente 009-2018-PI/TC, caso del Colegio de Abogados de Puno y 6.000 ciudadanos más. El Colegio de Abogados de Puno, con fecha 19 de abril del 2018, presenta una demanda de inconstitucionalidad cuestionando parcialmente el artículo único del Decreto Legislativo 1237, que modifica el artículo 200 del Código Penal, publicado el 26 de septiembre del año 2005. ¿Qué dice el artículo 200 del Código Penal? Tipificaba el delito a la extorsión. Oye, y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver la extorsión con el derecho a la protesta? Vamos a ver, este es el caso donde se reconoce el derecho a la protesta. La demanda cuestiona ese artículo 200 de la Constitución. Todo lo que ustedes vean en negrita es lo que los demandantes cuestionaron ante el Tribunal Constitucional en una demanda de inconstitucionalidad, que es una instancia única. No se puede apelar, no se puede impugnar, no se puede arremeter contra la sentencia en el marco de un proceso de inconstitucionalidad, salvo que pueda violar algún derecho fundamental, se agote la vía previa y acudamos al sistema interamericano. Pero todo lo que ustedes van a ver aquí en negrita es lo que los demandantes cuestionaron y sobre la base de eso el tribunal resolvió respecto del derecho de protesta. Ahorita también van a entender por qué todo lo que les he dicho antes tiene que ver con esta sentencia. Dice, ¿no? El que mediante violencia o amenaza obliga a una persona o a una institución pública o privada a otorgar a la gente, el que comete el delito, ¿no? O a un tercero una ventaja económica indebida, negrita, u otra ventaja de cualquier otra índole, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 10 ni mayor de 15 años. ¿Qué otro aspecto de este decreto legislativo cuestionaron los demandantes? Ahí ustedes podrán ver, ¿no? El funcionario público con poder de decisión o el que desempeña cargo de confianza o de dirección que, contraviniendo lo establecido en el artículo 42 de la Constitución Política del Perú, participe en una huelga con el objeto de obtener para sí o para terceros cualquier beneficio o ventaja económica indebida u otra ventaja de cualquier otra índole, una cláusula abierta, lo que cuestionan los demandantes,
será sancionado con inhabilitación conforme a los incisos 1 y 2 del artículo 36 del Código Penal. Y lo mismo en el siguiente párrafo, y lo mismo en el siguiente párrafo. Quizás el párrafo que más le interese es el que dice, ¿no? El que mediante violencia o amenaza toma locales. Bueno, lo estamos viviendo ahorita con Ica y lo hemos vivido hace 2 semanas en las marchas donde fallecieron lamentablemente estos 2 muchachos, ¿no? Dice, el que mediante violencia o amenaza toma locales, obstaculiza vías de comunicación o impide el libre tránsito de la ciudadanía o perturba el normal funcionamiento de los servicios públicos o la ejecución de obras legalmente autorizadas con el objeto de obtener de las autoridades, sobre todo en Ica, ¿no? Que podría tipificarse en algún caso, cualquier beneficio o ventaja económica indebida u otra ventaja de cualquier otra índole será sancionado con pena privativa de libertad no menor de 5 ni mayor de 10 años. Entonces el tribunal dice, o los demandantes decían, esta es una persecución penal de la protesta en un Estado social y democrático de derecho. Y el tribunal resuelve al respecto. Dice, ¿no? El tribunal ha sostenido que de acuerdo a los artículos 3 y 43 de la Constitución Política de 1993, en un Estado social y democrático de derecho, y que en tal sentido se sustenten los principios esenciales de libertad, seguridad, propiedad privada, soberanía popular, separación de las funciones supremas del Estado y reconocimiento de los derechos fundamentales. Este es un caso también de acción de inconstitucionalidad, fundamento 10 de esa sentencia y fundamento 13 de la sentencia que estamos analizando, ¿no? Es un derecho, dice el tribunal en este primer párrafo, que existen ciertos derechos que se sustentan en los principios esenciales a la libertad, ¿no? Ya poco a poco va dando a entender que existen ciertas manifestaciones que pueden desarrollarse, pero que no han sido reconocidas por el sistema propiamente, taxativamente, literalmente, ¿no? Sin embargo, dice el tribunal, el Estado debe recurrir al derecho penal como última ratio para hacer el ejercicio del jus puniendi, el poder coactivo que tiene el Estado para sancionar y para arrebatarle la libertad a una persona que ha cometido un delito. ¿Por qué? ¿Por qué debemos recurrir al Estado al derecho penal como última razón jurídica? A fin de evitar el riesgo, dice el tribunal, de caer en el populismo punitivo, en el populismo, ¿no? Por ejemplo, el derecho a en la pena de muerte, etcétera, ¿no? Momentos de irrazonabilidad política. Hay que evitar caer en eso, hay que evitar caer en aquello que nos nuble. Por eso, aumentar las penas o la persecución penal por razones meramente coyunturales y sin que exista un fundamento objetivo y justificado para ello, aprovechando la exposición mediática de un caso. Tranquilos, dice el Tribunal Constitucional, que la imputación penal es de acuerdo al caso particular. No es que porque la gente esté protestando, vamos a agarrarlos a todos y los vamos a llevar a una comisaría y les vamos a abrir un proceso penal que va a durar 10 años. Cuidado. Va a depender de quién comete el delito, ¿sí? Vamos a depender de quién comete el delito, cuya conducta se subsume dentro del tipo penal que bloquea carreteras, etcétera, ¿no? Locales, obstaculiza servicios públicos, ¿no es cierto? Entonces, ¿nuestra realidad es conflictiva? ¿Existen muchas protestas sociales en el país? Y la respuesta es que sí. La Defensoría del Pueblo ha publicado un informe en el que indica que hay un mapa de conflictividad social en el Perú. Creo que este informe es del año 2009. Y ustedes en ese mapa van a ver que hay aproximadamente 19 conflictos sociales simultáneos en el Perú. La gente protesta. Algunas veces hacen uso de su derecho irrestricto y fundamental derecho a protesta de manera ordenada y pacífica, y otras veces de una praxis o de una manera que el Estado condena. Por eso dice, o sea, ¿por qué el derecho a la protesta se ha podido ejercer? Ahí lo ven en el segundo párrafo de la diapositiva. Porque ha estado asociado generalmente a otros derechos, no ha sido reconocido literalmente, se ha vinculado a la libertad de conciencia, a las libertades de información y opinión, expresión, difusión del pensamiento, libertad de asociación, sin previa autorización ni censura, ni impedimento, bajo la responsabilidad
efectivamente, que compromete la ley, la libertad de reunirse pacíficamente sin armas, el derecho a la huelga, cómo no, de manera que todo, sin ánimo de exhaustividad, brinda cobertura constitucional a los derechos, a los reclamos y a las demandas ciudadanas de fines pacíficos. Oye, ¿y todos tienen derecho a protestar? No todos tienen derecho a protestar. Pero Miguel, ¿por qué? Si es un derecho fundamental, sí pues. Pero no todos tienen derecho a protestar. ¿Y por qué? Porque hay funcionarios que como brindan un servicio esencial, no pueden protestar. Ejemplo, jueces, fiscales, autoridades, ¿no es cierto? Ciertas autoridades, por ejemplo, personas que tienen un cargo de confianza en la administración pública, no pueden protestar porque justamente están allí brindando un servicio esencial a la ciudadanía. Entonces, ¿qué es lo que hace? Oye, no podemos seguir vinculando el derecho a la protesta a otros derechos. Tenemos que reconocerlo a través, vamos a incorporar el derecho a la protesta a través de la voluntad humana, el derecho positivo. Pero ¿cuál voluntad humana si no hay legitimidad democrática? Tú eres un órgano constitucionalmente autónomo. Sí, pues, pero ¿quién elige el tribunal? El Congreso. ¿Y quién elige a los congresistas? La ciudadanía. Entonces, a través de la voluntad humana se está incorporando un derecho nuevo al sistema jurídico, sí. Indirectamente, pero sí. ¿Y cómo lo reconocemos el derecho a la protesta? Oye, existe un artículo en la Constitución que reconoce nuevos derechos fundamentales. Ya ha habido casos así. Se ha reconocido el derecho fundamental al agua potable, derecho fundamental a la verdad, y esta no es la excepción. ¿Qué dice el artículo 3 de la Constitución? Dice, ¿no? La enumeración de los derechos establecidos en este capítulo no excluye los demás que la Constitución garantiza, ni otros de naturaleza análoga o que se fundan en la dignidad del hombre o en los demás principios de soberanía del pueblo, del Estado democrático de derecho y de la forma republicana de gobierno. Muchos teóricos, juristas actuales en nuestro país, suelen vincular el artículo 3 de la Constitución con la novena enmienda de la Constitución de Estados Unidos. Fíjense, lean el párrafo, el artículo 3 de la Constitución que está ahí en la diapositiva. Ahora les voy a leer qué dice la novena enmienda de la Constitución a la Constitución de Estados Unidos. Dice así: la enumeración constitucional de determinados derechos no se interpretará en el sentido de que niega o menosprecia otros derechos retenidos por el pueblo. Aquí el artículo 3 dice, ¿acaso que la Constitución menosprecia o no menosprecia otros derechos retenidos por el pueblo? No dice eso. ¿Y qué cosa significa lo que dice la novena enmienda de Estados Unidos? Reconoce la posibilidad de que otra moral, no necesariamente social y mayoritaria, sea incorporada al sistema, a través de aquellos derechos que no están reconocidos y que el pueblo las demande. O que el pueblo no las demande. Conoceremos los casos de las acciones afirmativas, de la discriminación inversa, de las políticas de género, ¿no es cierto? De cómo, por ejemplo, a una población históricamente excluida se le otorga una posición privilegiada para que la sociedad entienda que debe haber igualdad momentánea y temporal, hasta que finalmente se hagan la idea de que existe, de que esa discriminación inversa o acción afirmativa sea asumida como tal en el marco de la igualdad. Eso dice el artículo 3, hay innumerables casos, por ejemplo, de la población afrodescendiente para acceder a las universidades en Estados Unidos, y no necesariamente es una moral mayoritaria ni moral social, ¿no? Es el caso particular, se incorporan nuevos derechos, dependiendo del caso particular, en función a que han sido históricamente excluidos. La Constitución peruana no dice eso. La Constitución peruana dice, se pueden reconocer otros derechos de naturaleza análoga o que se fundan en la dignidad del hombre o en los principios de soberanía del pueblo y del Estado democrático y de la forma republicana de gobierno. ¿Dónde está la dignidad del hombre? En el artículo 1 de la Constitución. ¿Eso es naturalismo? No, pues está en la Constitución. No hay otra moral, ya está, es una moral incorporada por la voluntad humana y que surte efectos desde la Constitución. Artículo 43. Estado democrático de derecho. Está en todo aquello que se sume, todo aquello que derive de lo que dice este artículo 3 puede ser
considerado un nuevo derecho. Lo mismo dice el artículo 29 de la Convención Americana de Derechos Humanos, ¿no? El Pacto de San José. Dice, ninguna disposición de la presente convención puede ser interpretada en el sentido de excluir otros derechos y garantías que son inherentes al ser humano o que se derivan de otra forma, de la forma democrática representativa de gobierno. Todo aquello que derive de algo que no sea inherente al ser humano o que no se derive de la forma democrática representativa del gobierno, no puede ser reconocido como derecho nuevo. Otra cosa diría la novena enmienda de la Constitución de Estados Unidos. Sí, de repente no tiene nada que ver ni con la forma republicana, no deriva de esos derechos constituidos o esas cláusulas pétreas de la Constitución. En la Constitución norteamericana se puede reconocer casi cualquier derecho sin hacer alusión o derivación directa de estas condiciones. ¿Se pueden reconocer derechos nuevos? Sí, solo si se cumplen estas condiciones. En Estados Unidos no, por ejemplo. Pero hay gente que compara este artículo con el de la novena enmienda. No tiene nada que ver, son diferentes, muy distintos, ¿sí? Muy bien. Corresponde entonces, a ver, aquí no lo puedo reconocer el derecho a la protesta como un nuevo derecho fundamental, que es lo que dijo el Tribunal Constitucional hace 19 años, en la sentencia 0895-2001, acción de amparo/TC en su fundamento 5. Dijo, conforme el artículo 3 de la Constitución, en ese sentido debe quedar reservada solo para aquellas especiales y novísimas situaciones que supongan la necesidad del reconocimiento de un derecho que requiera de una protección al más alto nivel y que, en modo alguno, pueda considerarse que esté incluido en el contenido de algún derecho constitucional ya reconocido de forma explícita. Entonces, dice el tribunal en ese precedente que cita en esta sentencia, ¿no?, Colegio de Abogados de Puno y 6.000 ciudadanos más, dice, ojo, hay que diferenciar entre un derecho implícito de otro, de un derecho nuevo que se está reconociendo. El derecho a la protesta no deriva de la asociación, no deriva el derecho a la asociación, no deriva el derecho a la libertad de conciencia, el derecho a la opinión, derecho de difusión, derecho a acceso a la información, no. Es un derecho autónomo, es el tribunal. Y esa clase de nuevos derechos que se van a reconocer, hay que diferenciarlos de los derechos implícitos que están dentro de otros derechos. Les pongo un ejemplo de derechos implícitos. El derecho al debido proceso, artículo 139 de la Constitución, es un derecho continente. Dentro de sí contiene varios derechos. Derecho de defensa, derecho al plazo razonable. ¿El plazo razonable está reconocido en la Constitución Política del Perú? Pregunto. No, pues no está. Pero ¿cómo es que forma parte puede ser un derecho implícito? Error. Eso lo hace el Tribunal Constitucional y a veces muchos juristas reconocidos. Dicen que el plazo razonable es un derecho implícito, ya es un derecho autónomo incluso. ¿Pero por qué es un derecho que se considera entonces implícito el debido proceso? Por la cuarta disposición transitoria de la Constitución, que dice que todo aquel derecho contenido en un tratado de derechos humanos forma parte del derecho interno. ¿Y entonces dónde está el derecho al plazo razonable? En la Convención Americana de Derechos Humanos. ¿Entonces forma parte de un derecho nacional? Sí. ¿Está en la Constitución? No. Pero procesalmente se le subsume dentro del derecho al debido proceso como derecho continente. Un derecho contenido, el derecho al plazo razonable. Forma parte de ese gran abanico de derechos que tiene el debido proceso. ¿Sí? Otra cosa distinta, decimos, es el derecho autónomo, como les he puesto los ejemplos de derecho al agua, derecho a la verdad. ¿Se acuerdan de la Comisión de la Verdad después de la caída de Alberto Fujimori? El derecho a la verdad se asumió como un derecho fundamental. Finalmente, existen entonces, tiene el derecho a la protesta una naturaleza, una titularidad, un contenido y límites. ¿Cuál es la naturaleza que tiene el derecho a la protesta como derecho autónomo, recientemente reconocido por el Tribunal Constitucional, en su calidad de supremo intérprete? Incorpora nuevos derechos a raíz de la interpretación que hace el artículo 3 de la Constitución. Esa naturaleza, dice el Tribunal Constitucional,
¿Qué pasaría, hacemos un paréntesis, qué pasaría si yo me junto con 3 amigos y digo que he reconocido un derecho nuevo? ¿Será derecho? No es derecho, ¿no? Desde el punto de vista moral de 3 personas, o 4 personas, o 5 personas, consideramos que existe un nuevo derecho, pero el Estado me lo va a reconocer, a mí no. Y entonces, ¿cómo me lo reconoce el Estado? Solo cuando se incorpora a través de la voluntad humana legítimamente reconocida, la autoridad legítimamente reconocida y procedimientos empíricamente constatables. ¿Cuál es ese procedimiento empíricamente constatable en el caso del nuevo reconocimiento de un derecho fundamental? No solamente el artículo 3 de la Constitución, sino también el Código Procesal Constitucional. ¿Sí? El Código Procesal Constitucional. ¿Cuál es la naturaleza del derecho de protesta? En cuanto a la naturaleza de este derecho, el tribunal considera que se trata de un derecho relacional de la libertad y que como tal implica la no injerencia del Estado en su ejercicio o realización. El Estado no puede interrumpir el ejercicio de mi derecho a la protesta. Cualquier protesta, no cualquier protesta. ¿Qué tipo de protesta? La protesta pacífica. ¿Sí? Pacífica. Múltiples casos hemos visto en estos últimos días donde hay gente que ejerce su derecho a la protesta pacífica y hay gente que no ejerce su derecho a la protesta pacífica. No la, provocados o no provocados, no ejerce su derecho a la protesta pacífica en muchas circunstancias. ¿Sí? Tenemos que reconocer ello. Hay casos donde sí ha habido un ejercicio ilegítimo de ese derecho, incluso hasta ilegal del derecho, incluso hasta antijurídico, con consecuencias penales. ¿Es el caso mayoritario? No, pero sí ha habido gente. Titularidad. ¿Quiénes son titulares del derecho a la protesta? En cuanto a su titularidad, este derecho asiste en principio a toda persona sin que quepa condicionar el reconocimiento del derecho por los motivos prohibidos establecidos de conformidad con el artículo 2, inciso 2 de la Constitución Política del Estado. Esto lo dice en el fundamento 80 de la sentencia. Hemos visto que existen personas, o mejor dicho, personas que son funcionarios que no pueden ejercer el derecho a la protesta, ¿no es cierto? Fiscales, jueces, personas que brindan servicios esenciales a la población y que trabajan en el Estado, ¿no? Límites del ejercicio del derecho legítimo de la protesta. En lo que respecta a sus límites, dice el tribunal, fundamento 83, debe tenerse presente que, como todo derecho fundamental, el derecho a la protesta no es un derecho absoluto o ilimitado, ¿no es cierto? Tiene limitaciones. Los límites de este derecho se desprenden de la prohibición de vaciar el contenido de otros derechos fundamentales. Principios y reglas constitucionales. En todo caso, el alcance de los límites que específicamente operen sobre el derecho deberá ser evaluado a la luz del caso concreto. Empero, ojo, pongan ahí negrita, del caso concreto. Empero, ello no es óbice para que este tribunal pueda desarrollar ciertas pautas sobre los límites del derecho fundamental a la protesta. Empero, ello no es óbice para que este tribunal pueda desarrollar ciertas pautas sobre los límites del derecho fundamental a la protesta. ¿Cuáles son esos límites? Esos límites que dice el tribunal, dice, una cosa distinta es que durante la realización, ¿no es cierto?, no se pueden usar armas, ni tampoco se puede discriminar, ¿no es cierto?, por los motivos prohibidos que están en el artículo 2 de la Constitución, ¿no es cierto? Otra cosa es distinta, dice el tribunal, que durante la realización de protestas se desarrollen hechos de violencia. Y por eso declara infundada la demanda. ¿Por qué la declara infundada la demanda? Porque dice, aquí está en negrita, ¿no? Los autores de los desmanes, que los hay, tampoco podemos hacernos de la vista gorda, y yo no estoy a favor ni de una ni de otra posición, estamos aquí finalmente tratando de dar una posición totalmente imparcial. Dice, los autores de los desmanes, actos violentos o delitos deben ser sancionados sin reprimir indiscriminadamente a los que participan de la protesta por cuanto la responsabilidad penal es individual y la participación en actos o manifestaciones de protesta constituye un derecho aun cuando sus pretensiones, reivindicaciones o consignas pudieran resultar profundamente cáusticas o desagradables para otros sectores. ¿Qué significa eso?
Yo soy policía, estoy custodiando y vigilando que la protesta pacífica no se desborde. Pero dentro de la protesta, todos están ordenaditos y marchando pacíficamente, hay un pequeño grupo que empieza a tirar piedras contra la propiedad privada de una persona. Y esas piedras causan daños materiales y daños físicos a quien habita dentro de esa propiedad. Son 4, 5 o 6 personas. Ese policía está prohibido, por ejemplo, de tratar de indiscriminadamente capturarlos a todos los que estén ahí sin importar quiénes fueron realmente los que tiraron piedras. Tiene que identificar quiénes son, hacer un uso proporcional de la fuerza. Esto lo hemos escuchado varias veces en la prensa, lo hemos leído, etcétera, ¿no? Pero es importante que no se puede reprimir indiscriminadamente, porque hay personas que al margen de que no me guste lo que digan, no tienen por qué verse involucrados en la participación delictiva de otras personas, porque la responsabilidad penal es individual. Y entonces, en ese contexto, ¿cuál es el contenido constitucionalmente protegido del derecho a la protesta? Con esto cerramos. Dice, con relación a su contenido constitucionalmente protegido, esto está en el artículo, cada vez que uno quiera remitirse al contenido constitucionalmente protegido de un derecho, para saber si su demanda de amparo, por ejemplo, es o no procedente, debe remitirse al artículo 1, al inciso 1 del artículo 5 del Código Procesal Constitucional. Ahí les ponen los parámetros y las reglas para no declarar improcedente una demanda, ¿no? Dice, con relación a su contenido constitucionalmente protegido, este derecho comprende la facultad de cuestionar el contenido del derecho a la... Esta es la esencia del derecho a la protesta. Este derecho comprende la facultad de cuestionar de manera temporal o periódica, esporádica o continua, a través del espacio público o a través de los medios de difusión, materiales, electrónicos, virtuales o tecnológicos, de manera individual o colectiva, los hechos, situaciones, disposiciones o medidas, incluso normativas, por razones de tipo político, económico, social, laboral, ambiental, cultural, ideológico o de cualquier otra índole, que establezcan los poderes públicos o privados, con el objeto de obtener un cambio del status quo a nivel local, regional, nacional, internacional o global, siempre que ello se realice sobre la base de un fin legítimo, según el orden político constitucional, y que en el ejercicio de la protesta se respete la legalidad que sea conforme a la Constitución. Fundamento número 82. Este es, en el fundamento 82, el contenido esencial de lo que significa el derecho a la protesta. En el futuro, probablemente la interpretación del máximo intérprete, valga la redundancia, podrá verse modificada, sí, pero sobre el núcleo y el contenido básico de este párrafo. Esto es, en esencia, el derecho fundamental a la protesta. El tribunal dijo, resuelve respecto a la demanda de inconstitucionalidad, resuelve así, ¿no? En todo caso, este tribunal considera que la sola ocurrencia de hechos aislados de violencia, que deben ser sancionados de conformidad con el orden jurídico constitucional vigente, mediante medidas razonables y proporcionadas, no quiebra la legitimidad y legalidad de una protesta siempre que se responda a parámetros establecidos anteriormente. Por tanto, infundada la demanda. Entonces ustedes me dirán, oye Miguel, pero tanto rollo para declarar infundada la demanda. Sí, pues, porque la demanda finalmente no, porque el decreto legislativo 1237 finalmente no atacaba ningún derecho fundamental. Pero ¿qué es lo que hizo el tribunal? Elucubró y desarrolló todo un derecho nuevo y lo incorporó sobre la base de un razonamiento conforme al artículo 3 de la Constitución, conforme al artículo 29 de la Convención Americana de Derechos Humanos, Pacto de San José, dejando claro que mientras un derecho no sea absolutamente delimitado, si un derecho no está delimitado, no existe su contenido constitucionalmente protegido y que no lo sepamos, nos pone a nosotros en una situación de vulnerabilidad, porque no sabemos cuál es su contenido esencial y cómo lo podemos proteger. Bueno, pues el tribunal ya lo reconoció y aquí está el contenido de ese derecho, fundamento 82. Pero para llegar a esa conclusión,
el tribunal ha tenido que hacer todo un razonamiento, desvinculándose probablemente de mucho de lo que tiene que ver con lo que hemos hablado respecto a moral social. No importa lo que diga la moral social o los poderes fácticos, no importa lo que diga la prensa, no importa cuántas marchas me hagan, no importa qué periódico llegue a mi oficina el día que yo voy a razonar el Fundamento 82. Lo que importa es que como magistrado del Tribunal Constitucional, o como juez de la República, o como finalmente operador de justicia, abogado, asistente jurisdiccional, fiscal, funcionario, agente, trabajador, funcionario, servidor público en mesa de partes, no importa, ciudadano, no importa. Yo tengo que saber diferenciar lo que es el derecho, un derecho constituido e incorporado, que me permite a mí conocerlo taxativamente, literalmente, de qué se trata y cómo me voy a defender y cómo puedo ejercerlo. Y otra cosa es que exista un derecho que yo creo implícitamente que puede estar allí. Bueno, y la reflexión final es para que podamos abrir un poco el chat, ¿no? 2 horas académicas, más o menos 1 hora y media, creo que nos hemos pasado. No necesariamente son 2 horas reales y naturales. Es 1 hora y media aproximadamente, son 2 horas académicas. Pero de todas maneras, a ver si me escuchas, Fabricio Margel. Miguel, sí, desde luego. ¿Deseas que se active el chat entonces? Sí, dame un segundo, por favor, para que podamos en el chat la gente pueda hacer algunas preguntas, o si levantan la Perfecto. mano, quizás podamos habilitar su audio si levantan la mano, ¿no? Ya depende de ustedes cómo mejor se organicen. Desde luego, entonces, a ver, vamos a esperar si es que alguien desea levantar precisamente la mano para participar, o en todo caso activamos el chat para hacer efectivas las preguntas o las participaciones necesarias. Miguel, bueno, tenemos de momento dos participantes, María Milagros Pinto Manuel y Nicole Sotomayor Palomino. A continuación se les va a proceder para que por favor puedan activar su audio. Buenas tardes, ¿se me escucha? Sí, buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Bueno, en primer lugar, agradecer por la excelente ponencia, por lo productivo e informativo de esta conferencia. Y bueno, mi pregunta era más relacionada con el derecho a la protesta. Si bien es cierto, ha sido reconocida, pero quería saber qué implicancias o de qué manera afecta el hecho de que actualmente estamos en una crisis sanitaria. De alguna manera, este derecho quizás se puede ver afectado. Muchas gracias. Bueno, gracias por tu intervención y pertinente pregunta. eh, Perdón, Natalia, si no me equivoco. ¿Qué es lo que sucede? Hay muchas personas
de diversos sectores que dicen que incluso se podría materializar el delito de exposición al peligro por aquellas personas que han incitado a que la gente vaya a la marcha, ¿no? Eso podría suceder sí, solo sí. Vemos como una persona de pronto empuja a alguien, le arranca la mascarilla y le empuja frente a alguien que sepa que puede tener COVID, ¿no? Eso podría ser probablemente la comisión de otro delito contra la salud. Pero finalmente el derecho a la libertad, mientras se cumplan determinados protocolos, eso hemos visto que en muchos casos no ha sido así, finalmente el derecho a la libertad prima, ¿no? Con los riesgos que ello pueda desencadenar. Yo asumo mi responsabilidad, a pesar que sé que es una pandemia, yo por eso lo dije varias veces en mis redes sociales incluso, que considero que no era propicio, ¿no? Habían otras formas de protestar desde mi punto de vista, podemos discrepar, pero habían otras formas de protestar y probablemente más efectivas que salir a marchar. No hubiera probablemente salido nadie herido ni fallecido. Pero yo como tengo y poseo y soy titular del derecho a la libertad y ahora tengo un derecho constitucionalmente reconocido como el derecho a la protesta, haciendo ponderación de mi autodeterminación, puedo salir a protestar, ¿no es cierto? Puedo salir a protestar sin ningún tipo de inconveniente, sin ningún tipo de inconveniente. Pero siendo consciente que eso va a representar un peligro y que yo puedo saber también que si me contagio, no solamente me estoy contagiando yo, sino que también puedo contagiar a mis familiares, que son o pueden ser personas vulnerables, etcétera, ¿no? En el marco del derecho a la libertad, yo puedo hacer uso de mi nuevo derecho fundamental a la protesta, que estaba innominado, se ejercía vinculado a otros derechos, pero no se había reconocido todavía, y que por lo tanto, eh, eso no habría ningún tipo de repercusión, salvo que, repito, que yo violente el derecho ajeno y que yo me exceda de las atribuciones de mi dignidad para afectar las atribuciones y las esferas de dignidad, de la esfera de dignidad de otra persona, afectando su propio proyecto de vida. Porque ¿qué pasa si yo sé que tengo COVID? ¿No es cierto? ¿Qué pasa si yo sé que tengo COVID? Me quito la mascarilla, voy y le escupo a una persona que ni siquiera está marchando. Eso es un delito, ¿no? Propagación de una enfermedad. No me acuerdo en qué artículo está el Código Penal, pero es un delito. Y también es exposición al peligro. Es un acto pluriofensivo que vulnera diferentes bienes jurídicos protegidos por el Estado y por el derecho penal. Y por lo tanto, plausible de ser sancionado, ¿no? Pero de que se puede ejercer, sí, yo creo que se puede ejercer, asumiendo los riesgos de costo-beneficio. ¿Y por qué les digo que hay mejores formas de protestar? Porque desde mi punto de vista, probablemente, y discreparán conmigo, es posible, pero ha habido en la historia otras formas de protestar que han sido mucho más efectivas, ¿no? Mucho más efectivas, que ya lo podemos conversar probablemente en otra sesión, pero les adelanto una pepita. Ha habido poblaciones, ciudadanos, que en lugar de salir a marchar, se han quedado en sus casas, no han salido a trabajar, en otros pasajes de la historia, sobre todo el siglo pasado, y han, por lo tanto, paralizado la productividad, generando déficit de sus empleadores y la necesidad de que quien está en el poder asuma sus actos de poder, justamente, valga la redundancia. Si yo he paralizado el país, como ha ocurrido, puedo generar con esa paralización masiva la renuncia de un presidente, es posible. Ha sucedido. ¿Pudimos haber tenido esa alternativa? Sí. Tampoco digo que haya estado mal. Creo que yo no lo hubiera hecho, ¿no? De hecho, no lo hice. De mi punto de vista, pero no lo hice. Entonces, eso fue lo que creo que corresponde, ¿no? En un estado de emergencia, evidentemente, los derechos están restringidos. Bueno, ahora ya no tenemos toque de queda, pero sí. Eso sería todo. No sé si hay otra pregunta. Miguel, sí, bueno, acá por el chat, Gustavo Raúl Bardales ha hecho una participación textual, una participación, ha redactado su participación y dice, mencionó con respecto al derecho de protesta, que el Estado debe aplicar el derecho penal como última ratio.
Mi interrogante es, ¿cómo se sancionaría a quienes, por ejemplo, a la propiedad privada? Gracias. Ese es un delito, ¿no? Por ejemplo, estaría cometiendo el delito de daños, esa persona, daño a la propiedad material. Si yo afecto la propiedad privada de otra persona generando daños, hay un delito en el Código Penal que se llama daños. Podría cometer ese delito. ¿Qué pasa si yo estoy protestando y le tiro una piedra a otra persona que no tenía nada que ver con la marcha? Será un delito contra la vida, el cuerpo y la salud. Podría ser lesiones graves, lesiones leves, podría ser homicidio, homicidio calificado incluso. Entonces, evidentemente, puede cometerse un delito en ese contexto, ¿no? Pero el ejercicio pacífico de la protesta está absolutamente reconocido. Hemos visto fotos a veces de personas que han agarrado esos, no sé si han visto como esos basureros de metal rodantes, han encendido fuego y se los han tirado a los policías. Y hemos visto policías que de manera desproporcionada y a una distancia a la que no están permitidas han disparado perdigones. Yo les digo, ¿realmente debió salir la policía? La policía pudo haber acompañado un ratito, pero yo hubiera puesto hubiera puesto, ¿no? Creo en un contexto así, tanques, rochabuses, esos que disparan agua, en el Congreso, en el Poder Judicial, en el Poder Ejecutivo. Y que la gente haga lo que tenía que hacer y protestar pacíficamente. Y si no lo hacía pacíficamente, la responsabilidad de quién era, el gobierno. Si el gobierno no tenía policías en la calle, solo apostados protegiendo los poderes del Estado. Pero tuvieron que salir a reprimir. Ese fue un error, ¿no? Eso fue un error. Falta de cálculo político también, más allá de la norma exacta quebrantada por el funcionario público que es el policía, ¿no? Desde luego, Miguel. Y bueno, a lo que en el ámbito penal, que recordemos que tenemos una sesión de 6 a 8, se le conoce como los bienes jurídicos, ¿no? Lo cual precisamente se tienen que proteger. Tenemos otra participación propio de Wilfo Leoncio Medrano Jairo, en donde dice, la función del Tribunal Constitucional es interpretar la norma constitucional. Al invocar la sustracción de la materia, han incumplido su función. ¿A qué se refiere con sustracción de la materia? A la sentencia que declaró improcedente la demanda competencial contra la primera moción de vacancia de Martín Vizcarra en septiembre de este año. Bueno, me imagino que sí, ya que su participación contiene 4 líneas y bueno, hace referencia más que nada a la sustracción de la materia y que bueno, para él han incumplido con su función de máximo intérprete. Bueno, eso es lo que vamos a analizar en la próxima, ¿no? El próximo sábado, si nos acompañan. Pero en esta oportunidad no hemos analizado eso. Bueno, claro. Tenemos también otra participación propio de Edgar Silva Gómez, en donde dice textualmente, doctor, buenas tardes, ¿cuál sería la responsabilidad penal y o civil de las personas que incitaron a los jóvenes a las manifestaciones y con esto llevó a la destrucción de la propiedad privada y de la propiedad pública? Responsabilidad penal, como hemos explicado, ¿no? Dependiendo de qué delito, en qué delito, eso va a depender de mucho del caso particular. Si alguien le tiró una piedra, daños a la propiedad, ¿no? Y generó daños, se destruyó una ventana, daños materiales. Si tiré la piedra contra una persona, entonces habría responsabilidad penal. La responsabilidad civil en cuanto a la indemnización que yo tendría que pagarle a la persona para el resarcimiento de los daños generados, no solamente por los daños materiales, sino por la afectación del daño psicológico, el daño moral, el lucro cesante, ¿no? ¿Qué pasa si una persona destruyó la ventana de un negocio? Ahí hay responsabilidad civil en cuanto al lucro cesante, porque ese negocio que se ha destruido finalmente forma parte de la actividad comercial de una persona que va a tener que dejar de percibir ganancias por la afectación a su patrimonio y a su propiedad por el acto delictivo de esa persona que la ha dañado, ¿no? Entonces sí es correcto, ahí hay diferentes tipos de la responsabilidad. Existen en verdad tres responsabilidades en el derecho básicamente. La responsabilidad penal, la responsabilidad civil y la responsabilidad administrativa, ¿no? Y también habría responsabilidad administrativa porque implicaría una multa, ¿no? Por dañar la propiedad
dependiendo de lo que diga específicamente qué monto de multa podría ser, dependiendo de la municipalidad o el distrito donde se haya cometido, o la ordenanza municipal de Lima Metropolitana, si fuera el Lima Metropolitana, ese es el caso, ¿no? La responsabilidad administrativa en ese caso sería una multa. La responsabilidad civil sería el resarcimiento a través de una indemnización o una reparación civil, y la responsabilidad penal por haber cometido posiblemente un delito, ¿no? Perfecto, Miguel, muchísimas gracias. Tenemos una participación un poco larga, de manera textual, en donde, redacta Félix Caguana Sarabia. Indica que, doctor, buenas tardes. En el derecho a la protesta en los actos ilícitos o delictivos que se cometieron por un grupo de personas, cierre de carreteras, daño a la propiedad privada, atentar contra la vida de otros, afectando a muchos ciudadanos de bien, solo la Policía Nacional del Perú está autorizado a intervenir. Como se pudo apreciar, muchos efectivos de la Policía Nacional del Perú no cumplieron con el deber, sería omisión de funciones, y los ciudadanos afectados pueden intervenir conforme al derecho a la libertad y la legítima defensa, menciona. Bueno, si un policía no actúa, ocurren dos escenarios, ¿no? Que probablemente esté omitiendo funciones, y el otro, que probablemente tenga la orden de no participar. ¿Qué pueden hacer los ciudadanos si de ese conflicto observan que no hay policías y que se está cometiendo algún probable delito? Existe una ley que reconoce el derecho, el arresto ciudadano, ¿no? Pero tengo ciertas limitaciones. Yo no puedo, por ejemplo, como ciudadano, retener a un delincuente y meterlo a mi casa, ¿no? Tengo que retenerlo, inmediatamente llamar a la policía, que es lo que tendría que hacerse. Lo retengo, lo arresto, y tengo que llamar a la policía inmediatamente para que se lo lleve a la comisaría y proceda conforme a ley. Pero en principio, no entiendo muy bien la última parte de la pregunta que dice: y a los ciudadanos afectados pueden intervenir conforme al derecho de la libertad a la legítima defensa. O sea, la legítima defensa se presenta cuando yo me veo atacado por una persona y justamente haciendo uso proporcional de mi derecho de defensa, le respondo a esa persona, ¿no es cierto? No, pues, si una persona viene a atacarme con un mondadientes, yo no le voy a disparar una bala en la cabeza, ¿no? Eso no es derecho de legítima defensa, no puedo defenderme así porque es totalmente desproporcional. Entonces, la idea del derecho a la defensa está vinculado a la proporcionalidad entre el ataque recibido o el ataque por recibir o la amenaza del ataque y el uso de la fuerza proporcional que yo voy a hacer para defenderme sin necesidad de que afecte a otras personas. Entonces ustedes dirán: oye, pero si un ladrón, ¿no es cierto?, con una pistola y me mete una bala en la cabeza, yo ahí sí, pues, viendo que es desproporcional el ataque, puedo defenderme como sea, huir, ¿no es cierto? Pero si viene una persona, pues, a atacarme con una canica, yo no voy a dispararle un bazucazo en la cabeza, pues, ¿no? Entonces, en el caso del derecho a la protesta, si viene un policía, porque ellos tienen un protocolo de derechos humanos, ¿no? Los policías tienen un protocolo de derechos humanos a los que tienen que ajustarse. Por ejemplo, no pueden disparar balas de perdigón a más de 37 metros, o 35, creo, si no me equivoco, pero ese es su rango, porque si no, si es en menos, a una distancia menor, pueden ocasionar grave daño y grave afectación, ¿no? Pueden matar a una persona, pueden lesionarla de manera grave, ¿no es cierto? Ellos tienen que cumplir con un protocolo. Hemos visto ese famoso video de un muchacho que se amarra la bandera peruana por un policía que le pegó. En lo que se vio el video de la nada, vio que va y lo golpea con su vara de metal, el muchacho se defiende, ¿no? Y con la bandera amarrada, le pone la canción de fondo y a un marco, le da un puñetazo, ¿no es cierto?, al policía. ¿Eso sería legítima defensa? Por supuesto que sí. Porque al menos de lo que se vio el video, ¿no? El policía actúa de manera desproporcional pegándole de la nada. Entonces yo, ante un ataque inminente, viendo que el policía no cumplió el protocolo, tengo que defenderme, tengo que alejarlo, ¿no es cierto? Es natural, es natural. Desde luego, Miguel, muchísimas gracias. Y bueno, también ya se animaron los participantes a ejercer un poquito más su pensamiento. María Milagros Pinto Manuel redacta que en el caso del derecho a la protesta es un derecho que tenemos todos para poder ejercerlo. ¿Considera usted que la manera en que actuó la policía
fue la más correcta? No podría decir eso ni de la policía ni de los manifestantes, ¿no? Porque hubo policías que salieron de manera correcta a reprimir a personas que no ejercieron de manera legítima su derecho a protesta, y hubo manifestantes que, habiendo ejercido su derecho a la protesta de manera legítima, recibieron una represión desproporcionada que afectó su derecho a la salud. Incluso 2 muchachos fallecieron y hubo unos cuantos más heridos, ¿no? Entonces no podría valorar respecto a eso. Hay que identificar siempre en el derecho. Lo que nosotros hacemos es identificar el caso particular. Hay que siempre analizar el caso particular. Si tú me dices, Miguel, en el caso A, el policía actuó con la conducta B y el protestante actuó con la conducta C. De esos dos despliegues de conducta, ¿cómo debe intervenir el derecho en ese caso particular? ¿Dándole la razón al policía o dándole la razón al protestante en estas circunstancias, en este contexto? Yo te podría dar mi opinión, pero de manera general, decirte si estuvo bien lo que hizo la policía o lo que hicieron bien los protestantes, no podría, porque sería generalizar y estaría cometiendo un grave error. ¿No? Sería incluso antiético de mi parte decirles, porque ya sería una posición meramente política, ¿no? Ya sería una posición meramente política de mi parte decirles cómo yo, si estoy del lado de la policía o del lado de los protestantes. Esa no es la idea de un curso de derecho, ¿no? Sino tratar de brindarle a la gente o a las personas, desde lo poco que sabemos, desde lo poco de nuestra experiencia, los insumos suficientes para que puedan formar su propio criterio, ¿no? Perfecto, perfecto, Miguel. Muchísimas gracias. Teníamos también otra participación. Recordarles a los participantes que de aquí a 2 minutos se va a proceder precisamente con que dejen constancia de sus nombres completos, su número de DNI y su correo electrónico, y una pequeña participación, un pequeño comentario acerca de la gran ponencia del constitucionalista Miguel Estela. Héctor Yuliño Ramírez, bueno, ha ejercido realmente un comentario más técnico jurídico. Dice: buenas tardes, doctor Miguel. ¿Usted cree que en el justnaturalismo, como alegato de defensa a favor del positivismo, se podría tomar el título preliminar del Código Civil, hace referencia al artículo 4, o el artículo 139 de la Constitución, inciso 8? Bueno, el justnaturalismo no es un alegato de defensa a favor del positivismo, ¿no? El justnaturalismo es una perspectiva filosófica de la filosofía del derecho que nos ubica, que cada persona puede asumir como parte de su propio estilo de vida, si su moral debe estar por encima de lo que ha reconocido el sistema jurídico, puede estar por encima de la Constitución, guareciéndose en ciertas apariencias, como decir, esto es un derecho de la humanidad, esto es derecho del pueblo, estos son derechos tal y tal, y no quieren reconocer aquello que está en el sistema jurídico supremo de la Constitución. Es una posición absolutamente distinta del positivismo, diametralmente distinta. Es cierto que hay, como decía con el caso de Hart en su post-scriptum, hay positivistas que se denominan positivistas incluyentes, que se han ido acercando poco a poco a la posición del justnaturalismo, que es el justnaturalismo ilustrado, que murió de éxito. El justnaturalismo ilustrado que aparece en contraposición al justnaturalismo escolástico. El justnaturalismo escolástico era el justnaturalismo teocéntrico, que posicionaba a Dios en el centro del universo, en el centro, en la máxima, en la cúspide del ordenamiento jurídico, social, político, económico, etc. El justnaturalismo racionalista ubica al hombre, tiene una visión no teocéntrica, sino antropocéntrica. Busca proteger al hombre por encima de él mismo, incluso para protegerse, porque como decía Kant en el imperativo categórico, que la persona no es un medio, sino es un fin en sí mismo, ¿no es cierto? Entonces, ese justnaturalismo es
tomado con mucha felicidad por los positivistas del siglo XVIII y lo incluyen dentro del positivismo, y por eso estos nuevos positivistas incluyen categorías naturales en ese reconocimiento, que cuando por voluntad humana, como por ejemplo a través de una ley, a través de una constitución, a través de un decreto legislativo, a través de un decreto de urgencia, son derecho. Por lo tanto, jurídica coactivamente imponibles. Pero no es un alegato de defensa a favor del positivismo, son cosas totalmente distintas, como habíamos comentado, ¿no? El derecho positivo es reconocido por el sistema a través de la voluntad humana, pero no cree que exista un derecho natural que lo vincule o que lo haga obligatorio. Por eso es una tesis monista, ¿no? Y respecto a la otra pregunta de si se podría tomar el título preliminar del Código Civil, artículo 4, el artículo, bueno, eso es positivismo, ¿no? Eso es positivismo puro, está contemplado en la Constitución. Lo único que podría debatirse, aunque ya lo hemos visto, es el artículo 3 de la Constitución, ¿no? Podría ser el artículo 3 de la Constitución, que habla del reconocimiento de nuevos derechos, pero este no es el caso, ¿no? Este no es el caso. Entonces son derechos que ya están reconocidos desde que la Constitución existe, del 93, incluso desde antes de la del 79, ¿no? Así que no podría interpretarse en ese sentido la pregunta. En todo caso, te ruego que la puedas reformular, Héctor. Desde Gracias. luego, Miguel, muchísimas gracias. Bueno, tenemos la participación también de Ariana Soria Mendoza, la cual hace referencia que indica, doctor, buenas tardes, acerca de los grupos de manifestantes trabajadores agrarios, los cuales exigen anular la ley 27360, ¿usted cree que están ejerciendo de manera correcta su derecho de protesta? A ver, si lo que me estás diciendo es analizar el régimen laboral de la ley agraria, es otra cosa, porque esa es justamente la matriz de la protesta. El problema es que se ha ampliado la vigencia del régimen laboral de esa ley, y eso ha generado un gran conflicto social. Ese debate de la ley, del régimen laboral de la ley agraria, si una u otra posición está a favor o en contra, como les digo, va a ser un análisis netamente jurídico de ese régimen laboral contenido en la ley. Pero como el derecho a la protesta es lo que nos involucra, si una persona, a ver, dice, ¿no? Doctor, buenas tardes. Acerca de los grupos de manifestantes o trabajadores agrarios, los cuales exigen anular la ley 27.700, ¿usted cree que se están ejerciendo de manera correcta su derecho a la protesta? Ellos tienen derecho a reclamar pacíficamente un fin legítimo. Roberto Bargarella, filósofo argentino, que incluso es citado en esta sentencia del Tribunal Constitucional que les he mencionado, 009-2018/PI/TC, del Colegio de Abogados de Puno, dice, ¿no?, que los derechos que buscan ser protegidos y garantizados encuentran en el derecho de protesta su principal escudo. Si el derecho a la protesta se cae, todos los derechos que están detrás del derecho a la protesta también se desvanecen. Entonces, yo busco anular una ley, ¿cómo? ¿Qué es lo que yo podría, qué recursos, Ariana, yo podría utilizar para anular esa ley? La protesta es de que, la protesta de los trabajadores agrarios es que la ley se derogue, que el Congreso la cambie por otra, que sea favorable a su régimen laboral, la ley agraria. Pero si el Congreso no le hace caso a los manifestantes, ¿cómo ellos podrían buscar anular la ley? ¿Se te viene a la memoria algo? A través, si no puede hablar Ariana, sería a través de una acción de amparo, por ejemplo, ¿no? A través de una acción de amparo. Así, solo así, se puede buscar la anulación de una ley, porque el juez constitucional de primera instancia, que no nos olvidemos que está a cargo del Poder Judicial, ¿cierto? Juez constitucional, sala constitucional, forman parte del Poder Judicial. Y en instancia extraordinaria, vía recurso agravio constitucional, llega al Tribunal Constitucional, sí. Pero el amparo busca la anulación del efecto
de aquello que causa vulneración de los derechos. Y por lo tanto, ¿qué es lo que hace el amparo cuando es declarado fundado por un juez? Lo que hace el amparo es retrotraer la situación al estado anterior de la afectación del derecho. Eso es anular la ley. Lo que piden los trabajadores es que se derogue la ley. Pero si el Congreso no hace caso, entonces tengo mi amparo colectivo para interponerlo, ¿no? Debe haber varios amparos al respecto. Si tienes esos datos, te rogaría que me los puedas pasar para ver cómo han planteado ellos su demanda. Sería interesante. Pero si vemos que hay gente que está incendiando cosas, que se van a incendiar el Poder Judicial, se van a incendiar de manera irracional, a destruir la propiedad privada de las personas, de la gente, entonces eso no es un derecho legítimo de protesta, ¿no? No es un derecho legítimo de protesta. Perfecto, Miguel, muchísimas gracias. La última pregunta de esta gran sesión la brinda Lili Rosana Muñoz Valiente. Nos indica lo siguiente. Buenas tardes, doctor. Frente a los actos cometidos por parte de la Policía Nacional del Perú en las marchas que hemos venido presenciando, donde claramente la desproporcionalidad en la que se ha actuado es clara, y asimismo muchos de estos se habían quitado su identificación. Y aquí viene la pregunta, ¿podría el Perú tener alguna sanción internacional por los fallecidos en dichas marchas, tomando en cuenta que, como usted lo mencionó, el derecho a la protesta ya ha sido reconocido? Vamos a suponer que se inicia la investigación por aquellos policías que no han cumplido el protocolo, que han hecho uso desproporcionado de la fuerza. Se inicia una denuncia, sea de parte, o sea, yo presencié el evento delictivo del uso desproporcionado de la fuerza y voy a la fiscalía o a la policía y denuncio, verbal o de manera escrita, los hechos presuntamente delictivos. Se inicia la investigación a nivel fiscal, que el fiscal también, si se ha enterado de que ha ocurrido un uso desproporcionado de la fuerza afectando diversos derechos o bienes jurídicos protegidos, inicia de oficio también una investigación. Ocurren diferentes actos en la investigación. Vamos a suponer que el fiscal acusa. Vamos a suponer que en primera instancia absuelven al policía o a los policías. En segunda instancia confirman la sentencia y absuelven a los policías. Se va a la Corte Suprema, absuelven a los policías. Los policías no tienen responsabilidad. Entonces vámonos al Tribunal Constitucional, interponemos una acción de habeas corpus, de amparo, lo que fuere, lo que corresponda, ¿no? Y el Tribunal Constitucional le da la razón a los policías. ¿Qué es lo que yo hago? ¿Qué es lo que podemos hacer? Puedo presentar, una vez que ha agotado la vía interna, dice la Constitución, puedo ir a las instancias internacionales. Oye, ¿qué instancias tengo? Tengo la Comisión Interamericana, la Corte Interamericana y el Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos, de la ONU. Si en ese proceso ya supranacional, vamos a suponer en la Corte Interamericana, una demanda directamente entre la Corte, porque la Comisión, hay ciertos supuestos y requisitos, ¿no? Existe responsabilidad internacional del Estado si la sentencia de la Corte Interamericana falla en ese sentido, diciendo que el Estado peruano ha cometido graves vulneraciones de derechos humanos y por lo tanto no solamente el Estado peruano sería responsable violentando el Pacto de San José, Convención Americana de Derechos Humanos, sino también tendría que resarcir el daño causado por ello, lo cual lleva a la conclusión de que en efecto hay una responsabilidad internacional. Pero eso solamente sucedería si el Estado ha violado y ha absuelto a los policías constantemente, que puede ser que existan policías que no han hecho nada, pues no, pero puede que sí haya policías que sí han actuado de manera irresponsable, haciendo uso desproporcionado, incumpliendo los protocolos, incumpliendo su propia ley orgánica, ¿no? Y han actuado bajo un comando que les ha dado, probablemente, puede haber un caso así, no estoy afirmando nada, que les haya dado órdenes, por ejemplo, de disparar perdigones a una distancia no permitida, que ha causado herir a una persona, o dejarla convaleciente, inválida. Pero el Estado peruano, de la investigación y el proceso correspondiente penal o disciplinario a nivel policial, ¿no es cierto? Porque ellos tienen una jurisdicción especial,
la jurisdicción militar y policial, que la Constitución le reconoce autonomía a la jurisdicción militar y policial, lo encuentran responsable y se emite una sentencia condenatoria y se fija una reparación civil, ya no habría responsabilidad del Estado, ¿no? Habría, por ejemplo, responsabilidad internacional del Estado si se descubre, y eso forma parte de un análisis profundo del reglamento, si existe alguna cláusula dentro del reglamento que abiertamente, el reglamento o el protocolo del manual de derechos humanos que usa la policía para reprimir o para controlar, ¿no? Para controlar manifestaciones y protesta social, que está en contra directamente de la Constitución o en contra de algún tratado internacional que forma parte de nuestro derecho interno, que el Estado peruano ha reconocido, y eso sí podría ocasionarle algún tipo de problema, porque ojo, en el sistema interamericano, un Estado puede denunciar a otro Estado también. Eso sería. Perfecto, perfecto, Miguel. En realidad, los participantes han quedado muy, muy contentos, muy maravillados. Han agradecido también, ya que no solamente ha sido una ponencia en materia teórica, ni tanto dogmática, sino sobre todo dada la coyuntura actual. Asimismo, le cedo el paso a nuestra presidenta, Mayel Tesano Pozo, para que pueda dar las palabras de cierre. Mariel, fíjate si puedes hablar ahora, por favor. Sí, ahora sí, podría activar mi audio. Bueno, muchas gracias a todos por haber participado en este curso tan bonito que el doctor Miguel Estela nos ha brindado, y las disculpas del caso por algunos inconvenientes que hemos tenido al comienzo. De todas formas, se les invita a participar en el otro curso que es de 6 a 8, que es Derecho Penal. Muchas gracias con todos y bueno, nos vemos a las 6 de la tarde. Hasta luego. Gracias, Miguel. Gracias a todos, hasta luego.